así fue. Estuvimos vinculadas con ellas dos a lo largo de 3 meses. El grupo de mujeres recibió este entrenamiento, pero al final no adjudicaron el Proceda. Y la cosa se quedó así. Entonces, actualmente, junto con estas 10 mujeres del colectivo Colonias, que hoy en día ya es una asociación legalmente conformada, estamos llevando a cabo en conjunto una investigación sobre saneamiento ambiental, ¿sí? Y en el marco de esta investigación tuvimos una presentación del avance del proyecto en Carder en febrero. A raíz de esto, Jaime pensó que sería bueno empezar también un proceso otra vez con cultura ambiental. Y la idea es mirar cómo poderlo abordar. ¿Cuál es la manera más efectiva de abordarlo? Ya, bueno. Pregunta, Sí. ¿a dónde se quiere llegar con el Proceda, como ustedes lo pueden tener inicialmente contemplado? ¿Y qué se requeriría para llevarlo a cabo? Bueno, entonces hay varios frentes de acción que se pueden abordar. Uno, por ejemplo, uno de los proyectos que las mamás tienen, el que más les interesa es el de embellecimiento del barrio. Entonces, pues, poder obtener como pinturas, herramientas, brochas, este tipo, o sea, implementos para ellas poder decorar algunas fachadas de la comunidad. ¿Sí? Esta era una opción. Eh, la otra opción que yo quería proponer, pues ya que estamos enmarcados en esta investigación de saneamiento ambiental y estamos probando una tecnología para el tratamiento de aguas residuales basado en lombricultura. Entonces, esta tecnología a ellas les va a dejar un subproducto, que es el humus de lombriz. ¿Sí? Entonces, también eh, en la reunión, en la presentación que tuvimos en Carder, eh, nos focalizamos en la transición de víctimas desplazadas del conflicto a emprendedoras. Entonces, sería muy bueno que quizás el Procedas apoyara a este emprendimiento de ellas con, por ejemplo, las herramientas para la selladora, quizás etiquetas para ellas poder empaquetar el humus de lombriz que va a surgir de esta tecnología y que lo puedan vender. Esa, eso es una de las cosas que se me ocurre dentro del marco de la investigación. Y lo que habíamos hablado con Ángela era que también, como ellas son un colectivo de mujeres haciendo trabajo ambiental, sería muy bueno también, digamos, aportar al colectivo como tal, como por ejemplo una herramienta indispensable para ellas como asociación, que es un computador que no tienen, o implementos de seguridad, chalecos, sí, equipamiento, digámoslo así. Entonces, ahí vamos viendo como 3 opciones. Ya, bueno, listo. Entonces veo acá como si, digamos que hay tres frentes. Uno sería el embellecimiento, que Ajá. sería a realizarse en las fachadas me imagino, de algunas viviendas. Está lo de la lombricultura, pues voy a como a revisarlo, a plantearles cuál es digamos, la consideración que hay que tener en cuenta para cada uno de esos y de pronto ya me complementa Alexander. En el tema de De la acuerdo. lombricultura, Ajá. ustedes dicen etiquetas para un producto que todavía no existe, ¿cierto? Todavía no existe todavía el humus ya procesado. Partimos de eso, ¿sí? No hay una producción. ¿Es así? Bueno, no hay una producción del humus. Nosotros hemos tenido unas experiencias con el tema de la lombricultura
donde precisamente les cuento, tenemos un proyecto en una vereda en Marsella, que Ángela la conoce, con un señor de un grupo ecológico que se llama GES, se me escapa ahorita el nombre del señor del grupo ecológico. Él tuvo un proceso El de capacitación guayabo. en el Guayao, sí, Ok, exacto. sí, sí, algo Él de tuvo, eso. él tuvo una capacitación con el SENA sobre producción de lombricultivo, pues de humus con lombriz, y le Me dieron un disculpan que se capital. me desconectó el internet y no les pude escuchar como los últimos 2 minuticos. Sí, estábamos haciendo como vamos a hacer como un barrido, digamos, por las tres ideas que ustedes tienen, para mirar la viabilidad de cada uno y en esa medida pues poder enfocar bien el desarrollo de la iniciativa para que ustedes ya puedan empezar a escribir sobre lo que podría ser el proyecto. Bueno, lo primero es que el tema del embellecimiento del barrio, ornato, y ese podría ser un proyecto, pero entonces ahorita al final miramos qué es lo que nos interesa, digamos, desde los procesos. Y este año que se hizo una convocatoria más abierta, se va a prestar especial atención en que esos proyectos puedan tener la trascendencia y lograr el objetivo de un proceso. Al final vamos a mirar esa parte. Entonces va a un barrido rápido acá por el tema del embellecimiento, listo. Pinturas, herramientas, brochas. Ese podría llegar a ser un proyecto viable. Está el otro de la lombricultura. Yo le estaba comentando en relación a lo que hablaba Cindy de etiquetas para darle como imagen al producto, pero si no hay producto, no va a ser viable tener las etiquetas. Necesitamos un producto. Y llegamos al producto. El producto del lombricultivo es el humus y la lombriz como tal, ¿cierto? Esos son los productos. Que Sí, con la lombriz se pueden hacer hamburguesas, con la lombriz se puede hacer cría de gallinas, con la lombriz se pueden hacer varios usos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con el tema de la lombriz? Les contaba un ejemplo que muy bueno en la vereda del Guayabo de Marsella. Empezamos muy bien y el señor empezó a producir toneladas de humus. En este ajá, momento el señor creo que tiene parado el proceso porque llegó al meollo del asunto y es la comercialización. ajá, El humus es un producto de tipo agropecuario que está regulado por el ICA, ¿sí? ajá. Es un subproducto animal. Para poder hacer una comercialización debida, o sea, con un etiquetado, requiere tener las autorizaciones del ICA. Eso implica unos análisis de laboratorio, del tipo de material, que ese material sea inocuo para poderlo aplicar a un cultivo cualquiera. Entonces, en el caso de Marsella, digamos que el señor tenía una gran cantidad de material, tenía todo el insumo para producir el humus y terminamos, cuando llegamos a la fase de comercialización, es ahí el meollo del asunto. Para hacer los estudios, los análisis de la calidad del producto y todo eso, y obtener la certificación del ICA para poderlo comercializar en una tienda agropecuaria o vendérselo a un cultivo que tenga un proceso de certificación, ese producto tiene que ser certificado por el ICA. Y ese proceso de certificación tiene un costo no menor a 3 millones de pesos. Solo ese proceso de certificación, sin mirar la estructura operativa de la producción del agricultivo, adecuar las camas, adecuar el sitio y eso. Entonces ahí hay que pensar muy bien. Otra cosa es el espacio. Nosotros no podemos Ajá. hacer inversiones en espacio, en terrenos privados. Tendría que ser un terreno de uso, un terreno público o con alguna figura de comodato en un predio privado, con todo un tema legal muy fuerte, para que nosotros no caigamos en un error jurídico que después nos lo cobre la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, ¿cierto? Que son los que nos vigilan. Entonces, el tema de la lombricultura, muy interesante, pensarlo como un proceso de largo plazo, un proceso muy estructurado para poder llegar a un final feliz, porque si no, nos vamos a frustrar en el camino. El tema del computador. Por política, en Procedas nos hemos entregado en todos los años que hemos tenido y siempre hemos encontrado una posición jurídica para eso, elementos que sean de difícil operación, manejo, mantenimiento. Me refiero, le pongo por ejemplo el computador, una cámara fotográfica de alta calidad que nos pide la comunidad, un video BIM que también nos han pedido, porque son elementos que terminan
corren el riesgo de terminar siendo usados por una persona, no por la organización. Bueno, jurídicamente eso lo hemos peleado en varios años, tratando, por ejemplo, con el tema de las cámaras fotográficas para los grupos de observadores de aves, y no hemos sido capaz de que jurídica nos apruebe entregar los elementos, que no se descarta, podríamos revisarlo, el tema de los computadores. El tema de los chalecos como dotación e imagen corporativa, imagen del proceso de participación social, es perfectamente viable, ¿sí? Ahora vamos a llegar entonces ya qué es lo que les interesa de los procesos. O sea, los procesos es una estrategia de política nacional, que está en la Política Nacional de Educación Ambiental, y como tal, los procesos lo que buscan es dinamizar procesos de participación social en las comunidades, que las comunidades de X o Y territorio atiendan una situación ambiental, entendida esta como una problemática, algo que no es favorable al ambiente, o potenciar el uso de algún recurso natural que exista en un territorio, o en su defecto, un tema de riesgo asociado a mitigar una situación de riesgo asociada a una comunidad, pero más que mitigar el riesgo puntual, es generar cambios en los patrones de uso de los recursos naturales de esa comunidad que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de la misma. Entonces, esa es la esencia del Proceda. Entonces, cuando empezamos a plantear de hacer un Proceda, tenemos que partir de que el Proceda, lo más fuerte tiene que ser el proceso de participación social en la gestión ambiental del territorio. Ajá, Eso es lo primero. Si ese proyecto le aporta a un cambio en los patrones de uso de los recursos naturales y mejora la calidad de vida, el ambiente, el entorno de esa comunidad, ese es un proyecto viable. Además, que sea un proyecto que en el tiempo pueda ser replicable por esa misma comunidad, que pueda ampliar su utilidad para la comunidad, sea sustentable, ojalá económicamente, socialmente. O sea, que el proceso de participación sea continuo en el tiempo, que podamos decir, esa comunidad de las colonias se fortaleció, que ya tengo entendido es fuerte, pero con esto nosotros aportamos un granito de arena para que esa comunidad avanzara más en su proceso de participación. Entonces, cuando vamos a definir digamos, el objeto del proyecto, tenemos que mirar esa parte, hacia dónde va el proyecto, hacia dónde va, qué es lo que quiere transformar en la gente, inclusive ni siquiera físicamente, porque el objeto es transformar la gente, no transformar las cosas del territorio de la gente. Es un pretexto, a través de la lumbricultura, a través del embellecimiento del barrio, a través de la entrega de unos chalecos, unas gorras, una dotación para esa comunidad, nosotros vamos a poner un granito de arena que no va a ser todo, sino que es una parte, un aporte para que esa comunidad continúe transformando ese ambiente que tiene ahí. Eso es lo que nosotros buscamos con los procesos. Otra cosa, entregamos materiales e insumos, entonces no vamos a entregar dinero, sino materiales e insumos. Hay un tope, entonces ese tope debe ir acorde a lo que podamos lograr con eso, porque uno podría pensar, para montar el lombricultivo tenemos que tener primero un espacio físico que sea viable legalmente, tenemos que tener unas camas, bien sea de manera artesanal con guadua, plástico, o tener unas camas en cemento, tenemos que proyectar una producción, tenemos que identificar el tipo de producto base para la lombriz. Hay que comprar una lombriz de calidad, o sea, como la simiente, la semilla que hay que sembrar ahí, que es una semilla de calidad que es muy costosa. Entonces, un proyecto de un lombricultivo para aprovecharlo implica, bueno, además que eso implica todo un proceso de manejo sanitario, porque la lombriz, como es un animalito, el animalito pasa la materia, el producto orgánico, lo pasa por su tracto digestivo, digamos que entre comillas, su materia fecal es la que genera el humus, y él también orina. Entonces ese orín también hay que generar todo un proceso, o sea, armar las camas implica armar todo un sistema de drenaje para recoger el orín, que es otro producto que se vende, que es de muy buen valor, pero implica toda una estructura, porque uno si hace una cama con guado y pone un plástico, echa las lombricitas y le va echando, y ahí le va a salir una tierrita. Pero ¿qué va a hacer con esa tierrita? Pues la va a repartir entre los vecinos para que sembremos matas. Pero si lo estamos pensando como un negocio, hay que pensarlo de una manera diferente. ¿Cuántas toneladas de material vamos a procesar? ¿Cuántas toneladas de humus vamos a sacar? ¿A quién le vamos a vender ese humus ya procesado? Además, hay que tener otro área
otra área de secado, de deshidratación de su humus, porque no solo lo puede empacar húmedo porque entonces se le va a fermentar y no va a cumplir su función, tiene que tener un nivel de humedad muy exactos, o sea, eso tiene su técnica. Si uno lo hace en la casa o en la finca para producir humus, para mejorar su cultivo, pues a nivel, digamos, personal, pues chévere, y en la casa uno lo puede hacer, inclusive en lo urbano, en la agricultura urbana, que podría ser otro proyecto, hacerlo como agricultura urbana, con sistemas muy pequeñitos, donde la gente pueda, ahí sería digamos que el impacto sería disminuir la disposición de residuos orgánicos al relleno sanitario, se podría pensar en eso a nivel individual, ¿cierto? Con un sistema diferente. Entonces, eso es lo que, digamos, desde la experiencia que he adquirido con el tema de los procesos, les comento, lo pongo sobre la mesa para que sobre eso ustedes, Ángela y Cindy, que son los que están ahí como en el proceso y con la iniciativa, y Jaime, puedan definir el horizonte hacia dónde llevar el proyecto. Nosotros tenemos toda la intención de asesorarlos y ayudarles para que efectivamente lo que se haga sea útil, ante todo para la gente, y que podamos hacer algo que trascienda en el tiempo. Eso es lo que yo tengo para decir. No sé, Alexander Salinas, si tenga algo para anotar. Y entonces queda abierta como la discusión frente a cómo delinear el rumbo a seguir. ¿Listo? Sí, Bueno, sí, me parece que hay algunos aspectos que hay que revisar que son muy claves sobre la viabilidad del proceso, independientemente cuál sea la, de cuál sea la alternativa por la que se opte. Evidentemente, la producción de humus con, con lombrices pues implica un poco más de complejidad porque digamos que ya desborda un poco más lo que está como a nuestro alcance. Y un tema que definitivamente hay que abordarlo hacia cualquier alternativa es, sí me gustaría saber un poco en términos de legalidad de la tierra allí, porque tengo entendido que esta zona hay una parte que son invasiones y no sé qué. Entonces, montar un sistema allí implicaría legalmente que una institución pública está haciendo inversiones en pues, sitios donde legalmente no podría hacerlo. Entonces habría una contradicción jurídica y entonces me gustaría que revisáramos ese tema, ustedes que conocen mejor como toda esta situación allí de tenencia. ¿Cierto? Ya habría que mirar un poco más como, bueno, ¿cuál es la organización que está allí? Hablan de un colectivo de mujeres, pero ese colectivo de mujeres está legalmente constituido, simplemente es un grupo que decidió reunirse y hacer cosas en común, porque definitivamente eso es un factor determinante a la hora de abordar un proceso, ya que las organizaciones que se eligen, todas son legalmente constituidas. Bueno, ¿cuál era tenía un tercer comentario bueno, iba orientado, no sé si ustedes han tenido posibilidad de revisar como los lineamientos que se colocaron allí en la página, en la convocatoria, a través del link que ahí le explica a uno de manera muy sencilla, como todo lo relacionado a acceder a la convocatoria y es que nosotros como corporación hacemos todo un despliegue en términos de asesorar, como lo que estamos haciendo en este momento, de contactarnos con las personas, de mostrarles las estrategias, de qué formas se puede enfocar, toda esa asesoría. No queriendo decir que se va a asignar el proceso, porque eso es una cosa que me preocupa. Al principio Cindy planteaba yo lo vi de esta forma, como que se les prometió un proceso y al final no se hizo. Entonces me preocupa como ese tipo de cosas. Y todo este proceso lo que se hace es una asesoría para que el proyecto
tenga las características para que el proyecto se considere viable, que entre a un banco de proyectos. Cuando entra a ese banco de proyectos, allí hay una selección a través de una evaluación, que es donde va a salir como los proyectos seleccionados. Entonces, es como para generar esa claridad en el procedimiento y no generar como esas falsas expectativas muchas veces que con la comunidad a veces se genera, como que la asesoría ya implica la asignación del proceso. No, no implica. Implica que puedan formular un buen proyecto, e implica que puedan entrar al banco de proyectos y ser objeto de evaluación. Que eso dependerá de otros factores, como la disponibilidad presupuestal, digamos la cantidad de proyectos que entren y su calidad y su impacto, porque para eso hay unos criterios técnicos de evaluación. Bueno, digamos que hacia eso he orientado los comentarios sobre lo que plantea Alex. No sé si Cindy, Ángela, Catalina tengan algo que nos pueda, digamos, alimentar el contexto del proyecto. Sí. Me gustaría alimentar, contextualizar más el proceso que se ha llevado a cabo en las colonias. Sí. Entonces, a ver, la cuestión es la siguiente. Las Ecolonias actualmente es una asociación conformada legalmente. Ellas empezaron como un grupo de mujeres gestionando una problemática ambiental en su comunidad, que era el tema de los residuos sólidos, ¿sí? Porque las colonias prácticamente era como un vertedero de la zona. Entonces, ellas empezaron a hacer separación en la fuente, reciclaje, y ahí fue cuando, digamos, se presentó la oportunidad de acceder a la posibilidad del primer proceder, que fue el que no se dio. ¿Sí? En ese momento, hace 2 años, ellas no estaban constituidas legalmente, ahora sí. Desde más o menos hace 3 meses, ellas ya están constituidas y son una asociación ambiental. Entonces, aquí quería hacer... aquí quería hacer un énfasis en el tema de un proceso de transformación del territorio gracias a la agencia femenina. O sea, es un grupo íntegramente conformado por mujeres, ¿sí? Que está transformando el territorio a través de gestión de residuos sólidos y ahora gestión de residuos orgánicos. Entonces aquí es donde quiero hablar del tema de la investigación que estamos llevando a cabo. ¿Sí? En las colonias no hay saneamiento, no hay drenaje de aguas lluvias, por lo tanto, han habido efectos de remoción en masa puntuales en algunos puntos de la comunidad. Y aquí es donde entro yo en juego, porque pues yo soy ingeniera civil y actualmente estoy haciendo una maestría en ingeniería sanitaria y ambiental, y para la tesis de maestría propuse una tecnología que pudiera tener 2 funciones. Primero, tratar las aguas residuales de las casas, de las colonias, y segundo, contribuir a la agencia femenina, al empoderamiento femenino por medio de pequeños emprendimientos productivos. Entonces, actualmente en la comunidad están construidos 2 vermifiltros. Los vermifiltros son una tecnología que se utiliza para el tratamiento de aguas residuales a base de lombrices. Este proyecto está apoyado por Aguas y Agua, ¿sí? No sé si ustedes saben, en la comunidad hay acceso a agua potable, pero no hay saneamiento, pero además se les factura el saneamiento mensualmente. Entonces, pues ante esta problemática le propusimos a Aguas y Aguas, digamos, contribuir a esta investigación. Carder también. Han sido los que nos han donado material vegetal y lombrices, y nos iban a donar las pruebas de calidad del agua, que ahora eso veremos, porque pues no sabemos el laboratorio si va a funcionar o no. Bueno, la cuestión es que ya hay una infraestructura para la producción de lombrices. Entonces, los vermifiltros
funcionan como les digo, con lombrices y con unos biofilm, a ver, que ahora se me olvidó la palabra. Una película, biopelícula. Sí. Entonces, digamos que yo hice todo el diseño de la infraestructura y lo que estoy haciendo es entrenando a las mujeres de colonias para que sepan cómo operar y mantener esa infraestructura de saneamiento, ya que esa infraestructura les puede proporcionar unos subproductos, que uno es fertirriego, ¿sí? Y dos es el humus de lombriz, junto con lombrices, porque la densidad de las lombrices aumenta más o menos un 30% cada mes dentro de un vermifiltro. Entonces, digamos que ellas ya van a tener la materia prima, van a tener lombrices, van a tener humus y van a tener fertirriego, solo tratando sus aguas residuales domésticas. Entonces, yo ya hice el cálculo de cuánto humus se producía al mes. Ellas ya están recibiendo el entrenamiento de cómo operar y mantener, o sea, el proceso sanitario que se ha de tener, que se ha de llevar a cabo. Entonces, lo que proponía de la lombricultura es simplemente como la extensión de esto, ¿sí? Entonces, listo. ¿Están conformadas? El tema de la legalidad, bueno, una cosa importantísima, no existe ningún ejemplo exitoso de gestión de aguas residuales domésticas por parte de un colectivo femenino. O sea, normalmente el tema del agua, el saneamiento, ha sido tradicionalmente un campo masculino, ¿sí? Y en este caso, con esta tesis de investigación, estamos evaluando cómo esta tecnología puede añadir a disminuir las inequidades de género en una comunidad vulnerable como las colonias, ¿sí? Bueno, entonces el proceso social femenino es súper importante. Las mujeres ya llevan 2 años trabajando y han trabajado digamos, no conformadas legalmente. Entonces, obviamente ahora que ya están adquiriendo más herramientas, pues suponemos una sostenibilidad del proceso. Listo, por último, el tema de la legalidad de predios. Pues ya que lo preguntas, Alexander, este siempre ha sido como la piedra en el zapato para cualquier proceso de desarrollo en las colonias, ¿sí? El tema, y quiero decir que el tema del saneamiento ha sido muy difícil de abordar en toda el área de Esperanza Galicia, ¿sí? Es un tema que han tratado de entrarle por todos los lados y digamos que esta es como la primera, digamos, el primer proceso que está como entrando y se está consolidando. Entonces sería muy chévere poder aprovecharlo, ¿no? Bueno, lo de la legalidad de los predios. La comunidad está asentado en un predio que anteriormente era de un privado y ahora pertenece a la alcaldía de Pereira. Pero dentro del plan de ordenamiento territorial, este predio es parte de suelo urbano, ¿sí? Está catalogado o clasificado como suelo urbano. Incluso ya hay una normativa para implementar inversión en infraestructura. Lo que no se ha llevado a cabo es por un tema de un estudio de riesgo, ¿sí? Es una mancha en el plan de ordenamiento territorial que dice que hay un riesgo no mitigable por inundación. Sí, no sé si ustedes conocen la zona, pero el río Consotá en ese punto está encañonado más o menos de unos 30 a 40 metros de profundidad. Entonces, el riesgo de inundación, o sea, riesgo no mitigable por inundación, es algo que no aplica, pero que se ha de corregir haciendo un nuevo estudio de detalle, y ahí es donde nos encontramos con la piedra en el camino, porque gestionar un estudio de detalle es súper complejo. O sea, de momento la comunidad de las colonias tiene una etiqueta de riesgo no mitigable basada en una posible inundación que no es, o sea, que tiene muy pocas probabilidades de ocurrir, pero que hasta que no se haga un nuevo estudio de detalle no podemos avanzar en ese tema, ¿sí?
Entonces, realmente haciendo un análisis de riesgos nos dimos cuenta que lo único que está provocando el riesgo real en esta comunidad es la falta de gestión de aguas residuales, tanto de aguas lluvia como de aguas de las casas, porque el escurrimiento libre de las aguas residuales termina erosionando los barrancos del río Consotá y ahí es cuando se producen pues deslizamientos puntuales. Entonces, es un tema complejo, es una comunidad que digamos que está presentando proyectos, o sea, proactividad, pero que está, digamos, está amarrada por este tema del riesgo, que además es un error y que se habrá de corregir, pero no sabemos cuándo. Entonces, pues, por eso la forma, yo creo, más fácil de abordar este tema o de abordar el proceder es mediante la investigación, ¿sí? Porque Aguas y Aguas nos dijo lo mismo, ok, invertimos dinero en esta investigación porque es algo académico, de momento, pero esto puede ser el precedente a que haya un cambio, a que se mire las colonias desde otra perspectiva, ¿sí? Desde la perspectiva de poder abordar un saneamiento ambiental innovador, tanto socialmente como tecnológicamente. Ya. Sí, lo que yo veo ahí es que sí, me parece que lo que Aguas y Aguas plantea tiene mucho sentido. Y entonces, en este caso, para como buscarle la comba al palo, yo pienso que el proyecto, como se plantee, debe ir dirigido más hacia un intangible, como lo plantean ahí, la investigación es un intangible, ¿cierto? Un intangible implica que no hay una intervención física como tal en el territorio, y eso, digamos que por ese lado ya se escuda por digamos, por el tema legal. Mientras que la comunidad, la organización y usted que está apoyando a través de la comunidad investigativa, pues generar un proceso, yo lo llamaría pedagógico investigativo, porque no es investigación pues tipo de laboratorio y tal, sino que es una investigación con un proceso de extensión a la comunidad, donde la comunidad a través de su organización está participando. Entonces, plantear un proyecto en el que contemple esas dos fases y a partir de esas dos fases se generen unas actividades y se solicitan unos elementos pues, que se pudieran apoyar a través de la estrategia de Carter, pues podría ser viable en ese sentido. ¿Sí me hago entender como la idea o no? Sí, entiendo cómo. Exacto, más que decir, Sí, está claro. más que decir, por ejemplo, no, pues es que tenemos un sitio que es de la alcaldía y allí vamos a poner las camas para las lombrices y montamos toda una infraestructura allí cuando estamos, digamos, contradiciendo la ley, de algún modo. Entonces, es eso, es como de enfoque. Precisamente esta reunión era para eso. Empezamos a buscar alternativas para presentar el proyecto. No sé qué otra cosa. Sí, pues yo notaría ahí que el proyecto tiene, digamos, desde su dimensión integral, es una propuesta muy ambiciosa porque si queremos, el sueño seguramente de Cindy es ver que ese proyecto se materialice y que efectivamente la gente se esté empoderada y que exista la infraestructura para que ellos puedan hacer el tratamiento de las aguas y eso genere otras actividades conexas que permitan mejorar la calidad de vida de la gente allá de las colonias. Entonces yo pienso que, Cindy, la idea sería delimitar un poco el alcance desde el presupuesto del Proceda, porque ten en cuenta que son solamente 3 salarios mínimos legales vigentes. Entonces eso nos da alrededor de 3 millones de pesos más o menos, para que con ese presupuesto se pueda coayudar, potenciar ese trabajo social que se viene haciendo allá, porque digamos el Proceda es en esencia un proceso social, y cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Miremos a ver.
Pienso que meterle al tema del lombricultivo no es viable porque no alcanzaríamos a llegar al objetivo final, que sería sacar una producción que sea viable económicamente o al menos técnicamente para hacer su uso. La lombricultura, no, eso lo descartaríamos. Está la otra iniciativa de el tema del embellecimiento del barrio. Pensaría que podría ser, pero yo me inclinaría más al tema del fortalecimiento organizacional del grupo de mujeres con un tema de identidad. Habría que ver cuántas personas son, por ejemplo, si fuésemos a dotarlas de una indumentaria que podría ser eventualmente los chalecos, o si hablamos de temas de seguridad industrial para la operación de algo que ya esté, porque no podemos entregar algo para un supuesto, o sea, para una producción futura que no sabemos si va a existir porque las condiciones, digamos, de sostenibilidad económica de eso no lo hacen ahorita viable. Entonces, sobre lo que tenemos en realidad en este momento, sobre la base que se tiene, miremos que yo ahí sí lo dejaría como desde el entendido de lo que ya te hemos contado acá, hasta dónde presupuestalmente podemos ir y que ese presupuesto se adapte a eso. Entonces, nosotros tenemos un documento muy elemental, una estructura de proyecto muy sencillo, con un marco lógico muy básico, para que la gente lo diligencie. Otra cosa, tú eres cogestora del proyecto, pero para nosotros es muy importante que el día que tú termines la tesis de tu grado de maestría, ¿tú vives allá en las colonias? No, pero he sido voluntaria desde hace 4 años en las colonias. Bueno, que es otro criterio que nosotros consideramos ya en la evaluación final, es que el proyecto debe tener una especie, llamémoslo, de empoderamiento local que le dé cierta garantía de autocontrol del proyecto. Tú eres cogestora del proyecto, pero el proyecto debe caer en manos, debe estar en manos de la gente. O sea, la gente debe entender el proceso, entender el proyecto, y el resultado nos lo entrega a la gente. Lógicamente, tú eres profesional, llevas 4 años con ellos, estás ahí y les vas a ayudar, pues lógicamente seguramente los vas a acompañar hasta que se logre un resultado que sea medible y cuantificable para nosotros, y con eso nosotros podemos entregarle en cualquier momento que llegue una auditoría de cualquier entidad de control. Nosotros podemos decir, si efectivamente entregamos esto y se logró esto, ¿cierto? Quizás no necesariamente vamos a llegar al fin último del sueño grande, diría que es un macroproyecto social, que es mejorar la calidad de vida de la gente en términos de saneamiento, en términos de convivencia, son muchas cosas que al menos nosotros sí podamos decir que se logró, podemos mostrar un resultado con el proceso como tal. Porque el proyecto de saneamiento será un proyecto donde tiene que meter plata, aguas y aguas, donde tiene que, inclusive Carter ya desde otra línea de presupuesto podrá pensar en meter plata, o el mismo gestión del riesgo también pueda destinar algún tipo de recursos. O sea, que desde el área de nosotros, que es el área de participación ciudadana, cultura y educación ambiental, el aporte de nosotros está limitado por un presupuesto y donde esperamos obtener unos resultados que sean, que en cualquier momento que podamos invitar a las mujeres de las colonias a una reunión pública y que ellos puedan decir, bueno, con la Carter obtuvimos esto y hemos logrado esto. Hasta ahí, digamos que el proceso es un proceso exitoso. Entonces, eso, yo pensaría que para ir ya llegando a conclusiones y a tareas, es que a la luz de lo que hemos entendido acá, ustedes definan el alcance, le den un alcance concreto, y ahí estaría pronto Ángela, que sería como la asesora más directa de parte de Carter desde el área de riesgos. Digamos que la intención de Jaime cuando me incluyó las colonias dentro del proceso de trabajo de este año es eso, lo que tú dices, ¿sí? O sea, lograr ese empoderamiento de la comunidad y hacer, digamos, ese acompañamiento durante este año para lograr eso. Desafortunadamente no he podido ir, pues porque se vino todo este tema de cuarentena, y yo firmé apenas en marzo, entonces no alcancé a ir allá al sitio a conocer las señoras y todo, pues, de manera presencial, pero la intención es esa, que este año tenga el acompañamiento desde Carter, este grupo que de todas maneras entiendo a través de Jaime se han tenido varios acompañamientos, ¿sí? Ellos han tenido varias capacitaciones, asesorías, acompañamiento, digamos, hasta con material, tal,
con otros funcionarios, ¿cierto? Entonces la idea es esa, como centralizar como ese apoyo desde Carder. Lástima que Jaime no alcance a entrar, parece que no va a alcanzar de todas maneras, pero digamos que él tiene como clara cuál es la situación de la comunidad y hasta dónde podemos llegar como institución. Sí, sí, entonces ya para ir ya cerrando, pienso que la tarea sería que ustedes escriban ya sobre algo ya más concreto y en base a lo que hemos hablado, una propuesta preliminar. Si es necesario, nos volvemos a encontrar y ustedes dicen, mira, consideramos que puede ser de esta manera, los materiales o los insumos que necesitamos son estos, ustedes los definen, la idea es que puedan hacer unas cotizaciones vía internet, está Home Center, o si necesitan algún tipo de cotización referente a algún material en específico que no, ya esté dentro de los materiales que hemos entregado en años anteriores, podríamos nosotros decir, ¿cuánto vale un chaleco? Entonces yo te puedo decir que un chaleco vale, para precio de licitación CARDER, vale 60.000 pesos en promedio, ¿cierto? O que ustedes necesitan una escafandra, un equipo de protección para lavado, pues no sé, porque ya había que ver específicamente qué tienen, porque la idea es partir de lo que tienen, no partamos del supuesto de que algún día va a haber esto, no, partamos de lo que tenemos para poder ir escalonando en el proceso. O sea, no es que vamos a tener algún día una planta de tratamiento súper bacanísima con todo lo que, porque eso requiere recursos que no dependen de nosotros en este momento. O sea, partamos de la realidad actual y sobre esa realidad empezamos a construir ese futuro deseado. Entonces, Exacto. no, yo pienso que quedamos ya en manos de ustedes. Ustedes planteen una propuesta preliminar, nos la mandan al correo electrónico de Procedas, que es procedas@carder.gov.co. Y perdón, que se me entró una llamada y se me está colgando. Sí, entonces es eso. Pues, básicamente eso es lo que yo tendría como para decir, para ya darle conclusión y cerrar la reunión. No sé, ya, Sí, no, John, ya, ¿qué nos parece? me parece muy bien. Es como también entender de que, claro, la asociación como tal, todo el tiempo está haciendo gestión, todo el tiempo se está pensando en el proyecto de gestión del riesgo, se están pensando muchas cosas, ¿cierto? Porque esa es la función de una asociación, gestionar recursos, generar procesos de participación, de sensibilización con la comunidad y todo eso. Véanlo como que el Proceda es la parte donde ustedes tienen la oportunidad de generar procesos de participación, de educación ambiental, ¿sí? Y enfoquen unas actividades hacia eso. Muchas veces decimos, no, el proyecto no es viable, pero es que no le encontramos como las alternativas, ¿cierto? Entonces, incluso ni siquiera las tres alternativas que se plantearon acá, ustedes pueden decir, no, consideramos que para un proyecto ciudadano de educación ambiental podríamos más bien hacer estas actividades y le solicitamos esto a cargo. Puede que salgan con otra idea de acá, porque precisamente se hacen estas aclaraciones para eso. Definitivamente se descartan unas, pero no es que se descarten definitivamente, ustedes seguirán en corrección, claro. Pero es eso, entonces sí, quedamos muy atentos a como esos borradores y esas primeras, sí, esos borradores preliminares del proyecto. Y si consideran pertinente, nos volvemos a reunir o lo hacemos a través del correo. Los mecanismos están ahí para comunicarnos. Quedamos muy atentos. Bueno, Disculpen, hago una preguntita cortita. Cindy, sí. Para la línea de fortalecimiento organizacional, entonces, por ejemplo, en el caso, como ellas son una asociación conformada legalmente, el tema del computador sí es viable, siendo una asociación, y teniendo en cuenta pues que una organización para poder ejecutar sus procesos de forma eficiente necesita un computador. Según lo que nos explicó Manzano, no. Yo, O sea, no sé. ¿Sí? yo les recomendaría que no se encasillen en el computador. ¿Por qué? Porque el computador incluso uno puede dar
toda la justificación de por qué ese elemento puede fortalecer el quehacer de la organización en términos de cultura, participación y educación ambiental. Sin embargo, está la otra visión, que es la visión jurídica, y esa es la que nos ha frenado a nosotros muchos elementos en el pasado que no se han podido entregar, porque ya tiene que ver con una clasificación de los bienes, y el argumento de ellos es que son bienes muy sensibles al mantenimiento, entonces no se garantiza como esa continuidad. Una vida útil larga, a largo plazo. Es más enfocado a eso. Entonces yo pienso que no nos encasillemos en esos elementos como tan sensibles. Vale. Yo quiero hacer dos claridades. Ya a Cindy se le había hecho llegar el formato, el formulario, hace, digamos, no sé, 15 días me parece. Y ella pues ya, digamos que ella llega acá es a traer los sentires de la comunidad. Sí, no es algo, digamos, de ella, sino que ella se reúne con las señoras. Obviamente no hemos podido lograr una reunión así, pues, por estas redes, pues, con ellas, porque pues, ya sabemos que no tienen la capacidad todas, pero digamos que ella es la vocera de la comunidad, eso sí lo tengo claro. Y otra cosa que importante es, ellas, según pues he vislumbrado con lo que he hablado con ellas y con lo que me han dicho y todo, y Jaime, son, digamos, un grupo de señoras que han sido desplazadas por muchas razones y que, digamos, ese chip de tema de papel, de rol de víctima, lo han cambiado mucho, lo han cambiado demasiado con todo este proceso que llevan, ¿cierto? Entonces, en cuanto a esa parte está muy fortalecida, me parece que eso es digamos, lo rescatable, lo importante en este proceso, ¿sí? Que tienen todas las ganas de seguir, de no de arrancar porque ya lo están haciendo hace rato, de seguir con sus procesos y de cambiar su panorama, no solo a nivel, digamos, de terreno, a nivel material, sino a nivel de comunidad, a nivel de persona y a nivel familiar, que es, digamos, lo rescatable de esta comunidad. Sí, y el proceder más, o sea, no solo son unos recursos, unos insumos, para ellas también es el aval de una organización como CARDER, ya que ellas están intentando ser una pequeña autoridad ambiental en esa comunidad. Y en el caso de las mujeres es difícil, ¿no? Necesita aval, necesita un acompañamiento institucional para poder que también empiecen a ser respetadas dentro de la comunidad. ¿Sí? Sí, claro. Eso lo entendemos y me parece que sí, ella necesita también tener una legitimidad dentro de la comunidad que las haga viables también jurídica y socialmente. Entonces eso es claro y en eso el Proceda puede ser un buen apoyo. El Proceda no, la CARDER, digamos, a través de los Procedas en este caso, en este momento particular. Y entendamos que el Proceda es solamente como una estrategia que tenemos en CARDER, pero la CARDER tiene un equipo de educación ambiental, un equipo de participación ciudadana que podría también continuar apoyándolos a ustedes en otras cosas, ¿cierto? Hay otras líneas de gestión de la CARDER que tiene que ver, por ejemplo, con el vivero, otras cosas que se pueden sumar a todo lo que estás queriendo hacer allá. Hay una gente que maneja el tema de residuos sólidos también, hay un área que tiene que ver con gestión de residuos sólidos que también podrían ser parte de eso. O sea que esto es un punto, nosotros somos Proceda, es un punto dinamizador que le aporta en algo a la situación, pero debe haber toda una estructura organizacional, inclusive tenemos un área de comunicaciones que podría también, cuando lo necesites, aportarnos necesitamos hacer un video para que ellas se sientan visibilizadas, eso podríamos hacerlo, o sea, a través de nosotros como equipo de educación ambiental, de cultura y participación, podemos viabilizar toda una cantidad de intervenciones de la CARDER allá, ¿cierto? Con énfasis primero en lo que contamos. A ver, ¿qué contamos ahorita? ¿Con qué contamos John Alexander Salinas, Alexander Manzano? Con los 3 millones de pesos y con nuestra voluntad y nuestras ganas. De ahí para allá puede ser o puede no ser. Va a depender de la dinámica, de la capacidad de gestión y de todo lo que hagamos conjuntamente. Entonces, yo pienso que ya está entonces en ustedes que pulan la propuesta. Estamos atentos, si necesitan que vamos a otra reunión virtual la hacemos para aclarar más dudas, pero empiecen a rayar en base a estas limitantes y a estas potencialidades que hemos identificado acá, tanto desde CARDER como de ustedes, porque también pueden haber otras entidades que pueden aportar al proceso, como Aguas y Aguas debe aportar, porque entiendo que si están cobrando el tema del saneamiento, ellos deberían aportar
Y ustedes como Ellos llevan un comunidad, proceso con aguas, lo que pasa es que es cierto, pues acá se resume mucho de lo que se hace, pero ellos con aguas también ya llevan un proceso adelantado y con otras instituciones, con la alcaldía. exacto. Eso lo vamos a ver más adelante, de pronto se organiza haciendo una presentación para, pues, para ellos, porque como también yo le había dicho a Cindy, hay que sustentar el proyecto, ¿no? Y el proyecto pues lo van a sustentar es las señoras del grupo, ¿cierto? Eso también lo tiene claro ellos. Ale, bueno, a mí con la conversación que tuve con Cindy la primera vez, con todo lo que hablamos, inmediatamente se me ocurrió como rescatar un poquito, o retomar más bien, lo que se hacía en Cárdenas hace años, lo de los puntos verdes. No sé si te acuerdas o si conociste el proceso. Bueno, me imagino que no lo conociste, pero oíste hablar de él, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí yo veo que por ahí podemos apuntar mucho a apoyar al grupo con el tema de lo que se hacía antes de puntos verdes. Pues le podemos poner otro nombre, pero sí es rescatar un poco esa estrategia que se trabajó hace muchos años. Angelita, mira que yo llevo como 3 años en la cárcel y se lleva como 30. Entonces, hay unas cosas que a mí no me tocaron. Y esa No, parte pero no me puntos tocó. verdes era eso, era que la comunidad cuando tiene ese interés por su territorio, por su, digamos, la temática ambiental y toda esa parte de transformación en lo ambiental, pues entonces se les da a ellos se les dan pues unos chalecos y unos carnets y una cantidad de cositas que se hacían con un trabajo social que se llama el Mermopotes, y se les daba esa visibilización al grupo, ¿cierto? Ante su comunidad y pues obvio que ante el exterior. Entonces era eso, o sea, pues por eso se me vino pues como a la mente retomar de allí cositas para aplicarlas en este caso. Entonces, ellos se vuelven, digamos, unos aliados de la entidad, unos aliados, unos voceros, aliados, bueno, que se apropian de su territorio y empiezan a desarrollar actividades en pro del medio ambiente. Después ampliamos. Ok, sí, sería prácticamente el mismo proceso. En últimas, tendría Sí, sido un proceso, sí. es lo mismo, pienso yo. Es decir, si lo hacemos, por ejemplo, lo que plantea Ángela, si lo delimitamos, decimos, vea, es que vamos a hacer 10 actividades relacionadas con mejoramiento del medio ambiente o sensibilización a la comunidad en tales temas, no sé, delimitamos esas actividades, las identificamos, y necesitamos esto. Para visibilizarnos necesitamos esto y para poder trabajar y lo sacamos en un proyecto que no supera los 3 millones. Pero es más o menos lo que planteaban. Sí, lo que Eso pasa es que Proceda aterriza pues como ya en lo que son los elementos, pero digamos que lo veo más en el tema del apoyo, del acompañamiento en educación, en capacitación, en herramientas de trabajo para el grupo, ¿sí? Más en esa parte, digamos, educativa, que sería como el apoyo desde nosotros, desde gestión de riesgos. sí, pero no olvidemos que la organización debe generar un producto, o sea, todo proyecto genera un producto, y ese producto es el que se le presenta a la CARDE, que fue lo que se realizó con la excusa de los elementos que se pidieron. Ese es como el significado, que en este caso el producto está orientado a lo que plantea Ángela. Esos procesos de capacitación, esos procesos de sensibilización que realizan a diario en esa organización. Ajá. Sí, señor. Bueno. Y Katica, Katica está muy atenta, pero... Sí, estoy por aquí. Está Poniendo como mucho cuidado y tomando notas. Katica, ¿tú sí has ido a las colonias o no? No, aún no conozco. No. Bueno. El día que nos invitaron a socializar el proyecto de las colonias, porque Jaime nos invitó, teníamos precisamente un evento en el centro de interpretación que era la socialización de los procesos. Entonces ese día no pudimos asistir. No pude asistir. Pero incluso quedamos con Beatriz, la ingeniera Beatriz, que después programábamos una jornada para ir allá y conocer de primera mano el proyecto. Eso, lo podemos organizar, claro. Por supuesto. Sino que hay que esperar a que todo está, bueno,
crisis disminuya Sí, con no. el COVID. Sí, Por ahora podemos avanzar de este modo. Bueno, en todo caso, Bueno. muchas gracias y quedamos pendientes. Cindy De Ángel. acuerdo, sí, señores. Muchísimas gracias por el rato. su tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias Cindy. Pues en lo que podamos ayudarte, cuenta con nosotros. Angelita, estamos muy atentos y listo, ¿no? Entonces nos vemos cuando ustedes lo consideren, listo. De Bueno, acuerdo, señor. muchísimas gracias. Vale, un abrazo. cuídense Gracias. mucho. Que esté muy bien. Feliz día. Bendiciones. Chau. Ok. Chao. Cata, Alex, sí, yo tengo que hacer estoy acá trabajando en un informe. Me demoro un poquito para entrar a lo del Día del Árbol. Entonces, para que